que es la que rige cualquier función exponencial, debe tener a como valor las restricciones de las cuales vamos a tener en cuenta nuestras aplicaciones son las siguientes. Entonces, que a debe ser un número positivo real, diferente de 1, porque si a es igual a 1, ya dijimos que 1 elevado a cualquier cosa siempre nos va a dar 1 y entonces ya no sería una función exponencial, ¿cierto? C debe ser diferente de 0 y debe ser un número real. ¿Por qué C diferente de 0? Porque si C es 0, todo esto se anula. Todo se vuelve 0 y entonces ya no tendría una función exponencial. ¿De acuerdo? El dominio de estas funciones, es decir, los posibles valores de x, son todos los números reales, porque x puede ser cualquiera. ¿Listo? Puede ser negativo, puede ser positivo. ¿Listo? La base de estas funciones exponenciales es el término a. Y cuando yo utilizo esto con el término a elevado a la 0, me debe dar el término c. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Digamos en nuestro ejemplo anterior, yo definí f de x igual a 5 por 2 a la x. ¿De acuerdo? Si hago f de 0, ¿qué tendré? 5 por 2 a la 0. Pero ya dijimos que por leyes de los exponentes, 2 elevado a cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Y entonces esto me daría 5, es decir, me da el término C, porque este término es C. ¿De acuerdo? Si miramos la función original, en este caso C sería 5 y A sería 2. ¿Está claro? La restricción que hace su libro es que considera C igual a 1. ¿Por qué? C demorar. ¿Por qué C igual a 1? Porque las funciones que utiliza su libro empiezan siempre en 1. ¿De acuerdo? Pero esta es la forma general más ampliada del concepto de función exponencial. ¿Bien? Ahora vamos a tratar de ver una función exponencial, ¿de acuerdo? Para cualquier número real. ¿Listo? Para cualquier número real se debe comportar la función exponencial de la siguiente forma. Si yo tengo el valor de f de x más 1, es decir, el valor del siguiente término, siempre debe ser una constante por el valor del término anterior. Vamos de nuevo al ejemplo. Entonces, ¿qué me decía el ejemplo? Ah, bueno, f de 0 era igual a 5. Y para hallar f de 1, ¿qué hacía yo? Pues duplicaba el valor de f de 0, ¿cierto? Es decir, era 2 veces f de 0. ¿De acuerdo? Esto que voy a señalar aquí es exactamente esto que está acá. Fíjense, f de x más 1, ¿cuánto debe ser? Si x era 0 en nuestro ejemplo. 1, ¿cierto? O sea, x más 1 es este que está acá. ¿Y qué va a ser? El doble de f de 0. Si nosotros lo comparamos con lo que acabamos de hacer, vamos a tener que nuestra función f de x era igual a 5 por 2 a la x, en donde claramente el 2 es a. ¿Estamos todos? Entonces yo puedo obtener a teniendo la tabla de datos, ¿cierto?
Porque A, ¿qué va a hacer? Solo necesito el término siguiente y el término inmediatamente anterior para definir A. ¿Está claro esto para todos? Volvamos a su tabla de datos. En su tabla de datos aparecían los 5 primeros términos para x0 hasta x igual a 4, ¿cierto? Y ahí aparecían los resultados de evaluar esa función, que son estos que están en esta parte. Entonces voy a tomar esos términos y me debe dar el valor de A, ¿de acuerdo? Por ejemplo, f de 1 dividido f de 0, ¿cuánto da? 2, ¿cierto? F de 1, ¿cuánto es? 10. Dividido f de 0, 5, da 2, ¿cierto? Tomemos otros dos términos. Obviamente tienen que ser consecutivos. Entonces digamos que tomemos estos dos. F de 4 dividido f de 3. 2. 80 dividido 40 me da 2. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestro ejemplo se cumple exactamente lo que pedía la diapositiva. Bien, entonces en nuestro ejemplo, pues tomamos dos datos consecutivos y dividimos el siguiente entre el anterior y eso nos dio A, que para nuestro ejemplo A era igual a 2. ¿Listo? Y se debe comprobar en todos los posibles datos de la tabla. Bien, este ejemplo es importante porque nos ayuda a definir qué es una función exponencial y qué no es una función exponencial. Entonces, vamos a tratar de identificar una función lineal y una función exponencial. ¿Listo? O ninguna. ¿De acuerdo? El ejemplo nos dice, determine cuándo en esa tabla de datos tengo una función lineal, exponencial o ninguna. ¿De acuerdo? Y vamos a tratar de encontrar el por qué sí puede ser una función exponencial o el por qué no puede ser una función exponencial. Bien, me voy a centrar entonces en el cambio que están teniendo los datos con respecto a la variable. Entonces me voy a fijar cuánto cambió de -1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Listo? Todas las tablas tienen los mismos datos de las variables. Los que cambian son las salidas. Estas son las salidas de la función. Los posibles valores de y. ¿Listo? Los posibles valores de y. Dime. Bueno. ¿Tú crees que cuál? B y C. Vamos a mirar una por una vez. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar la tabla A. ¿Listo? Vamos a mirar primero la tabla A y vamos a decir, bueno, estos son los posibles valores de y. ¿Listo? O sea, las salidas. Y lo que dijimos es que nos íbamos a fijar en el valor anterior y el valor siguiente. ¿De acuerdo? Y esos dos los íbamos a relacionar de alguna forma. En este caso, vamos a empezar tratando de encontrar el cambio. ¿De acuerdo? Y para eso voy a relacionar el delta y entre el delta x. Como si estuviera hallando la pendiente. Y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Listo? Entonces, empiezo. Y2 aquí sería este valor, Y1 sería este valor. ¿Cierto?
y2 menos y1, o sea, 2 menos 5, entre x2 menos x1, o sea, 0 menos menos 1. Y eso al final me da menos 3. ¿De acuerdo? Siguientes dos términos me vuelve a dar menos 3. Siguientes dos términos me vuelve a dar menos 3. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Como si estuviera hallando la pendiente. ¿Listo? Si ese cambio me da en todos los términos igual, ¿es exponencial o no? ¿No? Porque tiene pendiente, y si tiene pendiente es ¿qué? Ah, una función lineal, ¿cierto? ¿Estamos claros? Y este ejemplo era importante para que viéramos la diferencia entre dos términos consecutivos, ¿sí? Y el cambio que se está presentando entre cualquier par de términos. Entonces, por ejemplo, aquí me dio constante este valor. Si este valor es constante, me indica que tiene una pendiente. ¿De acuerdo? A lo que ustedes llaman slope. ¿Listo? Pero eso no me quiere decir que sea una función exponencial. Para que sea una función exponencial, debe existir el término a. ¿Y qué es el término a? Un término constante que sale de ¿qué? De relacionar el término siguiente con el término anterior. Entonces, por ejemplo, si hago exactamente lo mismo en este ejemplo, en esta tabla de datos, pues relacionaría los dos primeros, el siguiente y el anterior me daría 2 dividido 5. El siguiente y el anterior, menos 1 dividido 2. El siguiente y el anterior, menos 4 dividido menos 1. El siguiente y el anterior, menos 7 dividido 4. En todos los casos me va a dar un término diferente, ¿cierto? Y A se supone que debe ser ¿cómo? Constante, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿es una función exponencial? No. ¿Es claro que corresponde a una función? Sí. ¿A cuál? A una función lineal. ¿Listo? Bien. Bien, en este caso vamos a ir a la tabla B. Simplemente vamos a observar ya los datos que nos dan. Y entonces nos damos cuenta que el valor del cambio entre cualquiera de los dos datos es constante. No, porque empezó en menos 16, después era menos 8, luego varió a menos 4 y finalmente a menos 2, ¿de acuerdo? Pero el cambio entre dos datos consecutivos, dos salidas consecutivas, ¿es constante o no? Sí es constante, ¿cierto? En todos los casos nos dio un medio. ¿Para todos está claro? Bien. Vamos a ir ahora a la tabla número C. ¿Listo? Ah, bueno, ya conociendo que en este caso esto sí es una función exponencial, porque el término de a me dio constante y es igual a un medio. ¿Listo? Entonces ya puedo hallar el término de a y puedo hallar el primer término. ¿Para todos claro? Bien. Más adelante veremos cómo tratar de hallar las funciones. Ah, bien. Si hiciéramos el mismo ejercicio con la tabla número 2C, nos dábamos cuenta que en ninguno de los casos es constante. ¿De acuerdo? Es decir, la tabla 2C no corresponde ni a una función lineal ni a una función exponencial. Si quieren hacerlo en casa, me parecería genial. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, en la siguiente sesión lo que vamos a tratar de hacer es una gráfica de una función exponencial. Muchas gracias, hasta luego. Stop. ¿Ya lo apagaste?
Ahora